¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Ahora con un tema para esta charla del día de hoy. Sobre todo vamos a ver la enajenación de bienes para efectos de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Pues bienvenidos, comenzamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ahora con otro de los temas que puede ser muy interesante para toda la audiencia, a todos los que nos siguen en los medios, plataformas, Facebook, Spotify, etcétera. Pues bueno, el tema hoy, impuesto al valor agregado, también con el tema enajenación de bienes, y bueno, pues vamos a ver algunos efectos también prácticos de lo que tenemos en este impuesto, que ya habíamos la ocasión pasada, sobre todo platicado del tema pues del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, del tema del nacimiento propiamente de este impuesto indirecto en 1980 y de los grandes apartados que también tiene para establecer pues el gravamen indirecto en este sentido. Entonces, pues es conveniente delimitar el tema de enajenación de bienes, evidentemente como cualquier transmisión de dominio, ¿no? O sea, estamos entrando a un tema de enajenación de dominio, de una cosa, de un derecho que pertenece de un sujeto a otro y que tenemos desde un punto de vista patrimonial, pues esa cambio precisamente de transmitir ese atributo, estos atributos que después van a llegar precisamente como modificación al patrimonio de cada una de las partes, pero que tiene como esa connotación, ¿no? De delimitar precisamente, definir como cualquier transmisión de dominio sobre una cosa de un derecho, y dentro de esto, pues bueno, el 14 del Código Fiscal de la Federación, de aplicación precisamente supletoria a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su artículo 10, pues nos establece un catálogo de actos que se consideran evidentemente en el artículo 14 para efectos de definir la enajenación como transmisión de propiedad en la que en el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado, la aportación a una sociedad asociación y entre otros conceptos, arrendamiento financiero, en cesión de derechos, etcétera. O sea, tenemos un tema donde nos define el concepto de enajenación de bienes para efectos de considerar desde la transmisión de dominio de un bien tangible como de un derecho que se efectúa a través precisamente de la enajenación, a través de la cesión de derechos, a través de cualquier acto jurídico en el que se lleva a cabo esta transmisión de la que estamos platicando, ¿no? En el tema, cuando tocamos el tema de fusión y escisión como reestructura corporativa, evidentemente aquí, si cumplimos con el contenido del artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, pues evidentemente vamos a establecer aquí una ficción de carácter tributario para establecer que para el mundo fiscal o para el mundo tributario no tendríamos el efecto precisamente de una enajenación, si cumplimos con todos los requisitos que la propia ley específica, y en este caso el Código Fiscal de la Federación, establece que no sería una enajenación para efectos fiscales. Y bueno, ahí tenemos ese aspecto que es muy importante al no considerar precisamente esa fusión escisión como ese supuesto, como también sería el de la propiedad que se realiza por causa de muerte, cuando esa propiedad también tiene una transmisión de propiedad que se hace por causa de muerte, no se considera enajenación. La donación no se considera enajenación, salvo que realizan empresas no autorizadas como donatarias, y cuando se transmite a través de factoraje con mandato de cobranza o cobranza delegada, así como en el caso de transmisión de derechos de crédito a cargo de personas físicas, en lo que se concede que existe enajenación hasta el momento en que se cobre el crédito correspondiente, no al momento precisamente de transmitir a través del factoraje de cobranza o cobranza delegada el propio acto. Entonces, bueno, esa sería una de las situaciones más generales.
hablamos que hay una enajenación en territorio nacional, evidentemente conforme al artículo 10 de la ley del impuesto al valor agregado, cuando precisamente en territorio nacional tenemos el elemento más importante, que es que tengamos que el bien se encuentre en el territorio y, bueno, se envíe al adquiriente. Primero tendríamos que el bien se encuentre en territorio nacional y se envíe al adquiriente. Entonces aquí tendríamos esa situación de decir, en territorio nacional está el tema de un objeto, parte del objeto, el hecho imponible de este impuesto, pues estaría debidamente determinado en territorio nacional, ¿no? No habiendo envío, cuando no tenemos ese envío, en el país que realiza la entrega material del bien por enajenante, ¿no? Entonces, que no habiendo envío, pues en el país se realiza la entrega material del bien por parte de un enajenante. Ahí también tendríamos un efecto fiscal de establecer que en territorio mexicano tenemos esta entrega material del bien, ¿no? Aquí viene uno de los temas que a mí se me hace muy interesante, porque si bien es cierto que pudiéramos tener una empresa mexicana que adquiere en el extranjero ciertos bienes, pero al mismo tiempo los entrega en el extranjero y no tocan territorio mexicano. Hay que tener cuidado, porque aquí podemos estar hablando de una ficción tributaria en el artículo 10, párrafo segundo de la ley del impuesto al valor agregado, cuando establece que existe este hecho imponible en México cuando se lleve a cabo una enajenación de bienes, cuando esos bienes estén sujetos a una matrícula o a un registro mexicano y se considera realizada en territorio nacional, aun cuando al llevarse a cabo se entreguen materialmente fuera del territorio, y siempre que el enajenante sea residente en México o tenga establecimiento permanente en el país de residentes en el extranjero. Entonces, aquí tenemos esta parte donde de alguna manera el bien no está tocando territorio mexicano, pero al momento de darse estas condiciones de que el bien está sujeto a matrícula o registro en México, aunque se encuentre materialmente fuera de territorio mexicano, y siempre que el enajenante sea residente en México o tenga EP en el país, de un residente en el extranjero, entonces estaríamos en presencia de que tenemos el gravamen. Entonces es una fórmula aquí que de alguna manera podríamos estar instruyendo una entrega de determinados bienes, mercancías en otro territorio, de lo cual se tiene el inventario de una empresa, por ejemplo, de la cual es una empresa matriz, y de ahí se hace entrega de esa mercancía a otra empresa. Pues habría que tener ese cuidado de que México tendría precisamente ese derecho de imposición sobre esa mercancía que está propiamente en el territorio extranjero, ¿no? Entonces, aquí sería una de esas situaciones pues especiales que había que considerar. Y bueno, si esa mercancía no reúne esos requisitos de no tener, en este caso, no estar sujeto a una matrícula o a un registro mexicano, entonces sería el tema, pues propiamente no tendría conexión, no tendría conexión con el fisco mexicano para hacer exigible el gravamen sobre estas mercancías que tienen enajenación fuera del territorio mexicano, ¿no? Que tienen ese traslado y demás fuera de México. Bueno, de bienes intangibles se considera la enajenación cuando se realiza en territorio nacional, cuando el adquirente enajenante pues ya reside en el mismo. Creo que aquí las características, pues bueno, queda clarísimo. Ambos, adquirente, enajenante, residen en el territorio mexicano, y tenemos esa situación de cumplir con en este caso la entrega, la enajenación de esos bienes, de esos derechos, y tenemos esos dos elementos, adquirente, enajenante en territorio mexicano. Aquí tenemos una situación muy clara en ese sentido. Bueno,
¿Qué pasa cuando, no obstante la transferencia o el intercambio de estos bienes no llega a efectuarse? Pues normalmente vamos a poder tener también derecho a devolución del impuesto, siempre que se cumplan con los requisitos que el artículo 7 de la ley del IVA nos señala en estos casos para recuperar precisamente cuando esa operación no llegue a efectuarse. Y pues bueno, consideramos en esa situación una regla ahí especial para ese tema, ¿no? Evidentemente también tenemos el tema, yo diría, especial cómo vamos en ciertas operaciones a considerar que estamos primero como parte del objeto, dijimos, esa transmisión de dominio que se tiene, que se considera efectivamente cobrada la contraprestación en el momento que se transmita, en todo caso, pues ese derecho, ese bien, y que el contribuyente pues participe precisamente de ambas situaciones. Por eso quisiera hacer el momento que se considere efectuada la enajenación para efectos del impuesto al valor agregado, y cuando precisamente sea el momento en que de manera efectiva se cobre la contraprestación y sobre el monto de cada una de ellas, y podremos decir que en algunos casos pudiéramos decir que se pudiera diferir cuando son bienes hasta el momento que efectivamente se cobre la contraprestación y sobre el monto de cada una de ellas, ¿no? Cuando los títulos incorporen derechos reales y hay una entrega, una disposición de bienes, y bueno, pues ahí tenemos esa parte que de bienes de una persona distinta a la que constituyó dichos títulos y que de alguna manera se enajenan al momento en que se pague el precio o la transferencia del título. Entonces ahí tendríamos también en esa situación. En los certificados de participación inmobiliaria, tenemos en certificados de participación inmobiliaria la enajenación que ampara el certificado se considera que se realiza cuando se transfiere el certificado. Entonces es un momento de que no es cuando los bienes salgan de un patrimonio, sino cuando estén amparados en el certificado, pues se considera diferido el momento hasta el que se transfiere el certificado mismo, que ampare esos bienes, ¿no? Entonces esto como un tema de ejemplo para establecer esos conceptos en donde podemos estar considerando que se difiere el momento en que se causaría el impuesto al valor agregado en ese punto, ¿no? Me gustaría también comentar algunos temas que son relevantes porque, por ejemplo, tenemos enajenaciones exentas que están en el artículo 9 de la ley del IVA y sobre todo referirme, sobre todo cuando la primera nos establece que la enajenación del suelo. Entonces estamos hablando de que cuando tenemos una enajenación de terreno, que tenemos suelo, pues evidentemente estamos ante una exención en esa operación y también nos establece el tema, la fracción segunda, las construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación. Entonces, aquí me detengo porque en la práctica hemos tenido que esta fracción segunda fue sujeta precisamente a muchas de las reglas que fueron evolucionando en criterios y en temas, en criterios no vinculativos, en criterios también de jurisprudencia, en los cuales evidentemente cuando sobre todo en la industria de la construcción, se establecía tener empresas que de alguna manera tuviese la parte vamos a pensar así, de la dirección de transacciones y operaciones, del tema de comercialización, del tema de contratos, del tema de transmisión en general de bienes inmuebles, casa, habitación, etcétera, pues tenía principalmente esta actividad, esta empresa, pero de alguna en la práctica de esas empresas tenían también proveedores o tenían empresas, vamos a decir, del mismo grupo que de alguna manera se dividían a lo mejor la mano de obra de construcción y otra, pues aspectos que tenía que ver con proveeduría de ciertos equipos, ¿no? Desde las ventanas, de cocina, de azulejos, de equipo respecto a la casa habitación.
Entonces, el criterio era, muchos de los empresarios consideraban que pues toda la operación que fuera la actividad casa-habitación estaba exenta y caía en este artículo 9, fracción segunda de la ley del impuesto al valor agregado. Pero no es el tema aquí que esté exenta la actividad. El tema es quienes evidentemente están realizando operaciones, qué empresa desde el punto de vista está también realizándola, porque podríamos estar en el entendido de que la empresa que se dedica a cerrar contratos, a hacer toda la parte de inclusive dirigir la obra en general, pues estaban dividiendo las actividades de construcción y se consideraban servicios parciales de construcción. Entonces así tenemos criterios en donde las autoridades, los tribunales y demás, pues se intervinieron para establecer que si había servicios parciales de construcción, pues evidentemente no caerían en la exención a que se refiere este artículo 9, fracción segunda de la ley del impuesto al valor agregado, en correlación con el artículo 29 de su reglamento, de este mismo ordenamiento de ley del IVA, en donde precisamente sea, si son servicios parciales de construcción, entonces aquel que ve el diseño, la arquitectura, aquellos que también tienen el personal, vamos a decir así, de obra, y luego la empresa que lleva a cabo la comercialización y otros aspectos, pues evidentemente están llevando servicios parciales de construcción, pues para poder, si todos estos elementos van a la casa habitación, lo que se estableció por ahí en 2015 fue en el mes de marzo un decreto de estímulo para efecto de que las empresas que de alguna manera están en servicios parciales de construcción presentando un aviso al SAT, ese aviso evidentemente le daba las características precisamente de compartir esta exención con las empresas que tenían divididas esas actividades, ¿no? En estos términos. Entonces, pues ahí tenemos un tema de que debemos de considerar que las empresas que están en ese sector tienen que presentar su aviso correspondiente o debieron de presentar por cada uno de los ejercicios sus avisos para aplicar vía estímulo precisamente el tema de que le permitieran el impuesto causado en ese periodo fuera en todo caso darle igual un crédito igual al acreditamiento igual a este impuesto que se haya causado en ese periodo. Entonces, este fue de los temas que me parece tendríamos que considerar cuando hablemos de casa-habitación y estamos precisamente estableciendo en esa enajenación. Bueno, hablamos también de libros, periódicos y revistas, hablamos de bienes muebles usados, con excepción de aquellos que enajenen empresas y que formen parte de su activo, billetes que participen en lotería, rifas, sorteos, etcétera, moneda nacional y extranjera, lo que tiene carácter once-stroy, evidentemente partes sociales, documentos pendientes de cobro, títulos de crédito también, con la excepción de certificados de depósito de bienes, ¿no? Pero en general esas partes sociales, documentos pendientes de cobro, pues estarían en un tema que aunque se transmitieran, no estarían obligadas a pagar en virtud de la exención que establece el artículo 9. Bueno, ¿cuál se considera el valor en este punto? ¿Cuál sería el valor para establecer que sería, en todo caso, el elemento base gravable? Normalmente hablamos casi muy parecido al tema de prestación de servicios. Las cantidades que se carguen o se cobren por la contraprestación pactada a las partes, en todo caso enajenante adquirente del tipo de bien, pues otros impuestos, precisamente tendríamos derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto que precisamente dé lugar a esa contraprestación y a ese valor que está pactado en las operaciones. Entonces, estaríamos en ese sentido, bueno, totalmente de acuerdo en cómo integrar precisamente la base gravable, el valor con estos conceptos que se integran y que de alguna manera
nos llevarían a gravar a la tasa del 16% el valor que se determine en esos puntos. Uno de los conceptos también importantes cuando tocamos el tema de enajenación son las devoluciones, descuentos y bonificaciones que reciben los empresarios, las personas físicas y morales, en donde estos otorguen descuentos, bonificaciones sobre ventas, cuando tenemos tema de servicios, etcétera, que son posteriores al cobro de la contraprestación correspondiente. Entonces, cuando se efectúa ese cobro y el impuesto ya fue causado y enterado, al momento de que el empresario recibe devoluciones o realiza descuentos o bonificaciones, el contribuyente tiene derecho a recuperar el IVA, que se le llama IVA restituido de los clientes. Entonces, de esa manera, el artículo 7 establece que en todo caso deberá de deducir el siguiente o siguientes declaraciones del pago del mes de calendario que corresponda el monto de dichos conceptos del valor de actos o actividades de los que debe pagar el impuesto, siempre que expresamente se haga constar el IVA trasladado que se restituyó. Entonces, hablamos del IVA restituido cuando posterior a ese cobro, pues se tienen movimientos en donde precisamente derivado de esto, pues está ya sea bonificando, descontando o haciendo cualquier movimiento sobre el impuesto ya causado y enterado al fisco. Entonces, esa situación es muy importante el de reconocer el otorgamiento de descuentos, bonificaciones que se realicen sobre devoluciones sobre compras en el mes posterior al pago de la contraprestación, porque el contribuyente debe restar el IVA acreditable del mes al impuesto que se restituya de sus proveedores. Entonces, restar ese IVA acreditable del mes, el impuesto al valor agregado que se restituye de proveedores. Entonces, este es el mecanismo que el propio artículo 7 establece para esos efectos y en un ejemplo, precisamente, si tenemos cualquier consumo de cualquier cantidad, 10,000 pesos, pues consideraríamos que valor de enajenación sería precisamente intereses moratorios, cargo por cualquier concepto tardío, cargo por servicio, llegaríamos a un total 16%, impuesto al valor agregado causado, en este caso, y para estos efectos, en el tema enajenación de bienes. Entonces, es un punto importante ver precisamente los conceptos que serían de exención y los conceptos también que la propia ley identifica como parte del valor y para esos efectos, pues bueno, tenemos que establecer que el contribuyente además se obliga a llevar contabilidad, a establecer todas las reglas y obligaciones, presentar informativas, presentar también sus declaraciones mensuales definitivas del impuesto, cuando tenga en todo caso saldo a cargo, pues enterarlo y en su caso si tiene un saldo a favor, a tener el derecho a recuperarlo, a recuperar ese saldo a favor a través de la presentación de su solicitud de devolución en los términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que de alguna manera establece estos lineamientos especiales para estos efectos. Hay un tema especial que es muy importante también definir y establecer los criterios, como lo es especialmente el factoraje financiero, ¿no? Que esta es la parte de una empresa de factoraje sobre los derechos de crédito provenientes de venta de bienes, prestación de servicios, una serie de conceptos, hasta obras, etcétera, que tengan clientes a su favor, por un precio determinado, y el factoraje permite precisamente convertir las cuentas por cobrar en efectivo inmediato. Entonces, este mecanismo de este contrato en operaciones, pues suelen participar en todo caso vendedores, clientes y toda la industria, las empresas de factoraje y demás, que establece el propio tratamiento del artículo 1C del impuesto al valor agregado, y que en este caso se considera efectivamente cobrada al momento en que se transmite el documento pendiente de cobro, y por lo tanto, y por conclusión y por lógica, es el momento en que se causa el impuesto al valor agregado, pero sin embargo puede optar por considerar que la contraprestación correspondiente en ese caso la percibe hasta el momento en que se cobren dichos documentos,
cumpliendo una serie de requisitos que el artículo 1C establece cuando se ejerce la opción y cuando se señala precisamente que se estará ante la cobranza del adquirente, un tercero, etcétera. Entonces, ahí tenemos un tema de transmisión de documentos pendientes de cobro, donde quien transmite esos documentos pendientes de cobro es el responsable o sea, tiene responsabilidad fiscal sobre el IVA, donde tiene que descontar esos documentos, el cargo financiero cobrado, etcétera, pues también tendrá una responsabilidad. En todo caso, el adquirente va a entregar al contribuyente los estados de cuenta mensuales, donde aplique todos los efectos, especifiquen las cantidades cobradas, etcétera, y en el mes inmediato anterior, y le da efectos precisamente a los temas tanto cobrados, a los descuentos, a las rebajas, a las bonificaciones y demás que se pueden dar en el mundo empresarial y que tienen efectos importantes en este impuesto indirecto. Entonces, como ustedes ven, la propia ley, cuando establece el momento en que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, establece los lineamientos de causación del impuesto y en el propio término en que se va a tener precisamente todos los efectos, tanto en actos comerciales, en actos de cualquier naturaleza que se hagan a través de cualquiera de los conceptos, donde se define esa transmisión de dominio sobre una cosa, sobre un derecho, y que efectivamente nos va a dar también pues efectos tanto contables como financieros. El del registro contable del IVA pues también tiene una connotación muy importante, porque en las revisiones la autoridad normalmente va a estar revisando efectivamente el IVA, ese IVA pendiente de pago, y evidentemente también el IVA acreditable, y cómo se haya hecho el registro contable de estas partidas para efecto de determinar el saldo a cargo que tiene en todo caso el fisco en los registros en su contabilidad. Entonces, pues bueno, esos son los elementos importantes. Quisimos repasar de alguna manera algunos de los efectos prácticos que tiene el tema de enajenación de bienes y cómo, pues bueno, tenemos este tema especial, pero vamos a ver que el IVA también tiene capítulos como de uso goce temporal y tiene uno de importaciones, ¿no? Y vamos a ver que también la exportación sujeta a tasa cero. Entonces, ahí hay también un mundo que explorar en los aspectos efectos, en los aspectos entre enajenante, entre adquirente de bienes en el comercio y en las diferentes industrias en que tenemos la actividad económica. Bueno, no me resta más que agradecerle la atención y esperando que esto haya sido de utilidad y de análisis y de conocimiento de estos temas. Les agradezco la atención y nos vemos la próxima.